En los años de cambio desde el siglo XIX al XX se observa un gran surgimiento de movimientos y tendencias que proporcionan a las artes en general y al teatro en particular gran variedad de estilos. Durante la primera mitad del siglo XX se producen en la escena europea cambios muy profundos que afectan a todos los ámbitos del arte escénico. Las razones son múltiples, pero señalamos algunas de ellas. Los avances técnicos que permiten hacer cambios, movimientos, efectos que antes no se podían ni pensar. La influencia del cine. La importancia que se da al director de escena con una función independiente de la de los actores o de los productores o empresarios. La facilidad de comunicación permite que las novedades se generalicen con rapidez. Los tipos de teatro más relevantes que surgen durante esta época son teatro antiilusionista. Esta estrategia consiste en la interacción del público con los actores, en donde a pesar de los elementos ficticios que se presentan, se intenta resaltar la realidad presentada, llevando así a la audiencia a la reflexión. Los vestuarios y escenografía quedan en segundo plano, pues lo más importante es el contenido y el mensaje que se intenta difundir. Las obras de Luigi Pirandello son ejemplos de este tipo de estrategia. Teatro del absurdo. Se caracteriza por mostrar un choque entre la comedia y la tragedia, para mostrar una imagen triste de la condición humana y de lo absurdo de la existencia. Aquí se muestran problemáticas sociales e inquietudes del mundo contemporáneo. En este tipo de teatro los personajes intentan expresarse, pero se ven imposibilitados para hacerlo y normalmente lo que pasa en el escenario contradice lo que dicen. Beckett es uno de los máximos representantes de este tipo de teatro. Teatro ético o político. Este tipo de teatro implica una sucesión de escenas que forman parte de un bloque, pero que normalmente no tienen una relación entre sí. Con esta estrategia se muestran situaciones de la vida cotidiana, pero de forma exagerada, para lograr que el espectador reflexione. En esta estrategia se intenta reflejar problemas sociales de la época y para ello recurre a la sátira, a la denuncia social, a la ironía. Es un teatro político que hace uso de elementos como el canto, el diálogo, el baile y tiene una finalidad didáctica. Algunos exponentes de esta estrategia son Erwin Piscator y Bertolt Brecht. Las obras de este último personaje se caracterizaron porque además de mostrar las problemáticas, sugería soluciones para resolverlas. Teatro vanguardista. Es un conjunto de movimientos artísticos, literarios y culturales que tuvieron lugar principalmente a principios del siglo XX en Europa. Aunque estos movimientos se diferencian entre ellos por sus distintas expresiones de la vanguardia, comparten en mayor o menor grado las características siguientes. Oposición a la tradición literaria y artística precedente, tanto en su expresión artística, pintura, escultura, como literaria, poesía, teatro. El vanguardismo es sinónimo de una ruptura con la tradición, el academicismo y el arte como se conocía hasta ese momento. Rechazo de la imitación de la realidad. Si el movimiento realista había dominado buena parte del siglo XIX, tanto en arte como en literatura, los vanguardistas se negaron ahora a representar una realidad objetiva. El arte y la literatura se liberan de la imitación del mundo exterior para centrarse en una visión mucho más personal, subjetiva y desconectada de la realidad que nos envuelve. Carácter experimental y libertad de expresión. La capacidad creativa no se ve limitada por ciertas normas o convenciones artísticas y literarias, y el autor o artista goza de una completa libertad de expresarse de la forma que más le apetezca. Se tratan y se exploran nuevos temas como la psicología, el subconsciente, la metrópolis, la modernidad, así como temas tabúes. Manifiestos y revistas literarias donde los artistas y autores vanguardistas expresaban sus ideas e inconformismo, además de publicar sus obras. Algunos movimientos de la vanguardia que influenciaron en gran medida el teatro fueron: expresionismo. Expresa de manera subjetiva la realidad interior del ser humano y plasma sus sentimientos y estados de ánimo más incómodos o siniestros, como el miedo o terror, la ansiedad, la locura y la sexualidad, de forma a veces grotesca o violenta. Futurismo. Surgido en Italia, el futurismo, tanto artístico como literario, se centra en temáticas como el movimiento, la máquina, la energía, el progreso de forma dinámica y agresiva.
En literatura, el futurismo juega con la sintaxis para crear ritmo y dinamismo. Su principal representante es el poeta y escritor italiano Filippo Tommaso Marinetti. Surrealismo. Se centra en la exploración del inconsciente, llevando al exterior la psique, el sueño y el pensamiento subconsciente. Lo típico era encontrarse con escenografías llamativas, grandilocuentes y vestuarios extravagantes. La narrativa era en parte ilógica, consecuencias atemporales y guiones sugestivos. A veces los textos en escena no eran ni monólogos ni diálogos, más bien declaraciones poéticas. Dadaísmo. Se caracteriza por su nihilismo ante el contexto histórico y social de las guerras y por su arbitrariedad y espontaneidad. Son obras que no buscan crear sentido, sino presentar grupos de palabras que surgen espontáneamente. Y de esta manera les hemos presentado los cambios en el teatro desde los siglos XIX y XX.